Transforma el rechazo en éxito. Secretos estoicos revelados. ¿Cuántas veces has sentido que un rechazo cerraba todas las puertas, solo para descubrir con el tiempo que te abría ventanas hacia oportunidades insospechadas? Hoy, inspirados por la inquebrantable sabiduría de Marco Aurelio, te invitamos a sumergirte con nosotros en un viaje transformador. Vamos a explorar cómo el estoicismo, esa antigua brújula de almas errantes, nos enseña a abrazar el rechazo como el maestro más inesperado y poderoso. Imagina por un momento que cada no que encuentres no te detiene, sino que te catapulta hacia adelante. En este renacer de posibilidades, el rechazo se convierte en sinónimo de oportunidad, un simple susurro en el viento que, con la perspectiva adecuada, se transforma en el eco de tu futuro éxito. Profundicemos juntos en el significado detrás del no. Lejos de ser un muro infranqueable, cada rechazo es un sendero oculto, quizás menos transitado, pero extraordinariamente alineado con tu verdadera misión en este mundo. Si alguna vez te has sentido como un eco en el vacío, ignorado por un mundo ensimismado, es el momento de cambiar la melodía. Te revelaremos 4 lecciones vitales, destiladas de la esencia misma del estoicismo, que te armarán para convertir cada sombra de rechazo en un faro de autoafirmación y crecimiento. Este viaje no es sobre teorías etéreas, sino sobre principios tangibles y accionables, forjados en el crisol del estoicismo, que puedes tejer en el tapiz de tu vida cotidiana para danzar sobre las olas del rechazo con dignidad y propósito. Antes de sumergirnos en el mar de la transformación, te animo a una pausa reflexiva. Si sientes eco en las palabras que estamos por desplegar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad con un like y suscripción. De esta manera, amplificaremos juntos el alcance de este movimiento transformador. Nos encontramos al borde de una odisea que promete cambiar la forma en que enfrentamos el rechazo. Prepárate para desenterrar victorias ocultas en las ruinas de los no, encontrando en cada uno un escalón hacia tu realización personal. 1. La indiferencia como lienzo. Enfrentar la indiferencia puede parecer como pararse ante un lienzo en blanco, vasto y desolado. Sin embargo, dentro de ese vacío yace una oportunidad infinita. Cada gesto de desdén, cada mirada que se desvía, no es más que una invitación para que tomes el pincel de tu vida y comiences a pintar. Con cada trazo de autoestima, cada color de confianza que aplicas, el lienzo comienza a vibrar con la historia de tu resiliencia. Este proceso no se trata de convencer a los demás de tu valor, sino de afirmarlo para ti mismo, permitiendo que tu verdadero espectro de colores emerja con orgullo y brillantez. Es un recordatorio de que la indiferencia del mundo es simplemente el fondo sobre el cual puedes comenzar a dibujar tu obra maestra personal. 2. Ser el faro en la tormenta. Cuando el rechazo arremete contra ti como una tormenta invernal, frío y despiadado, encontrar la serenidad en medio de la turbulencia puede parecer una tarea hercúlea. Sin embargo, aquí es donde la sabiduría estoica brilla como un faro de esperanza. Imagina convertirte en ese faro, firme y sereno, mientras las olas del rechazo se estrellan a tu alrededor. Esta lección nos enseña a abrazar cada emoción, no como un enemigo, sino como un mensajero. Es el reconocimiento de que en el núcleo de cada desafío yace una lección, una oportunidad para cultivar una fortaleza interior que ni la tormenta más feroz puede derribar. Encender la llama de la serenidad estoica significa iluminar el camino no solo para ti, sino también para aquellos que se encuentran perdidos en sus propias tempestades. 3. Navegar por el mapa estelar del no. Considera cada rechazo no como una puerta cerrada, sino como una estrella en el vasto cielo de tu viaje personal. Esta perspectiva de desapego, lejos de ser una resignación, es una liberación. Nos permite ver cada no
como una coordenada en un mapa estelar, guiándonos hacia destinos inimaginados que resuenan con la esencia de nuestro ser. Al adoptar esta visión, cada negativa se convierte en un punto de referencia, un momento de claridad que nos ayuda a ajustar nuestro rumbo, asegurándonos de que cada paso que damos esté alineado con nuestra verdad más profunda. Así, el rechazo se transforma de un obstáculo a un aliado, un compañero que, aunque enigmático, nos acompaña hacia la autenticidad y el cumplimiento. 4. La resiliencia como emblema. Visualiza la resiliencia no solo como una cualidad que posees, sino como el estandarte bajo el cual marchas. Cada vez que el rechazo intenta derribarte, lo enfrentas no con desaliento, sino como si fuera un ritual de paso hacia una versión más fuerte de ti mismo. Esta lección nos invita a transformar cada acto de rechazo en un pedestal, desde el cual podemos elevarnos hacia logros aún mayores. Se trata de marcar tu respuesta al rechazo no como una derrota, sino como el acto más puro de autodefinición y rebelión contra las limitaciones impuestas por otros. En este acto, no solo te reafirmas a ti mismo, sino que también iluminas el camino para aquellos que siguen tus pasos, mostrando que la verdadera grandeza se forja en el crisol del desafío. Al entrelazar la sabiduría milenaria con el ímpetu de la juventud, hemos redescubierto el rechazo no como el epílogo, sino como el prólogo de nuestra historia. Una historia que nos desafía a crecer, a florecer y a descubrir dentro de nosotros esa serenidad y fortaleza inquebrantables que promete el estoicismo. Te animo a que hagas tuyas estas lecciones, a que las apliques en cada desafío y a que conviertas cada no en un poderoso sí hacia tu autodescubrimiento y éxito. ¿Qué lección te ha tocado más profundamente y cómo planeas integrarla en tu caminar? Comparte tu reflexión con nosotros y con esta comunidad que juntos estamos construyendo.